Las nuevas tecnologías para mí han tenido una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque actualmente enseñábamos nada más como docentes, utilizábamos el pizarrón, gis o plumón, y ahora ya no, nos valemos de otros medios para generar ese aprendizaje en los estudiantes. También es complicado a veces, porque las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, cabe resaltar aquí que no es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino aprendizaje. Cuando es un proceso de enseñanza-aprendizaje, si la persona se centra en qué enseña el docente y qué aprende el alumno, pero aquí tiene que ver con un aprendizaje, y ese aprendizaje como tal se da cuando el alumno no solo adquiere los saberes, sino que los aplica. Eso es como tal un aprendizaje, de tal manera que las nuevas tecnologías han generado que el aprendizaje sea más fácil, aunque también, y sobre todo en las etapas de adolescencia, pubertad e incluso en la universidad, generan que las personas se distraigan y no se centren en los contenidos que como tal el docente quiere aprender, pero sí ha generado un cambio en la didáctica del aula, en la dinámica, interviene en el rendimiento escolar, pero no en un bajo rendimiento, sino en un alto rendimiento, porque si no volveríamos a las épocas del conductismo, donde la clase solamente sería ir a aventarles un choro a los alumnos, que ellos no preguntan, no piensan, no reflexionan. Y las nuevas tecnologías espero que puedan incidir en que los chavos, al ver un video, al analizar un reportaje, etcétera, puedan preguntarse y generar una reflexión. Creo que son una herramienta que nos ha permitido hacer que el mundo pues sea un poquito más pequeño desde el punto de vista en que pues en cualquier momento en donde podamos conectarnos al sistema de internet, por ejemplo, pues podemos saber más acerca pues de cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, de algún museo en otra parte del mundo, meternos a alguna biblioteca, sacar música o escuchar música de otro país, y todo eso es parte de la educación. Obviamente, si nos vamos al contexto local, pues también yo creo que la tecnología nos ayuda mucho, porque bueno, desde que se empezó con los sistemas de telesecundaria, en donde se podía llevar información a lugares bastante remotos, en lugares de sierra, en donde con un televisor pues podíamos hacer todo el trabajo que se tenía que hacer en un lugar ya más establecido, ¿no? Y no necesariamente tener que hacer una gran construcción, cuando podíamos tener este sistema de telesecundaria que bueno, funcionó y ha funcionado por muchos años. Ahora, si lo vemos en la actualidad con los sistemas de internet, pues existen universidades en línea donde pues se puede estudiar una licenciatura, una maestría, y bueno, lo podemos hacer a nivel local o a nivel internacional. No tengo ahorita en mente al autor, pero un reportaje muy interesante donde nos enseña que la gente inteligente se vuelve más inteligente usando el internet, y los tontos se vuelven más tontos, porque todo depende del uso y la intención que se tiene para darle ese uso a los medios de comunicación en la red. Hablo de internet específicamente, de las cuestiones de internet, porque uno busca una información X, cualquiera, usted busca una información y le aparece 1.000.000 de páginas con esa información, que sería imposible revisarlas todas para encontrar la mejor, y normalmente los estudiantes, encuentran la primera que ven y copian, pegan, no hay lectura. El gusto por la lectura
el hábito de la lectura se ha perdido por completo. Las estadísticas nos dicen muy claramente desde hace mucho tiempo, nos han enseñado que el mexicano promedio lee si acaso un libro al año, y siendo que países que nosotros consideramos o que los medios nos han proyectado una imagen negativa y desconocemos la realidad, pero países que nosotros consideramos en poca estima en relación a México, por ejemplo como Cuba, donde cada habitante lee en promedio más de 8 libros al año. No es ninguna cifra nada despreciable, ¿verdad? 8 libros al año. El contenido televisivo creo que es una basura, porque el duopolio que está en México siempre ha tenido una corte totalmente capitalista. Y no estoy hablando de alguna tendencia ideológica como el anarquismo u otra, sobre todo el neoliberalismo. Estoy hablando de que esta influencia del mercado ha generado que los contenidos como tal se enfoquen al consumismo, al individualismo, a la falta de solidaridad, y por ello solamente tenemos una telebasura con novelas estúpidas que no dicen absolutamente nada, y que los chavos actualmente, y lo he vivido en mi experiencia profesional, utilizan palabras que solo se dicen en la televisión y que ellos creen que forman parte del diccionario de la Real Academia Española, o que incluso la Real Academia Española las formó cuando no es cierto. Entonces creo que esto les ha generado que no piensen y no traten de leer, lo que les lleva a un gran conflicto, porque entonces no pueden leer en el mundo en el que viven. Bueno, aquí creo que es un poquito amplio, porque obviamente pues los medios de comunicación que existen ya es muy amplio. Existen una gran cantidad de canales, tanto de televisión abierta como de canales de televisión por cable, o por vía internet. Entonces sí hay una diversidad muy amplia y muy grande, y hay mucho contenido excelente, buenísimo, y también hay una gran cantidad de contenidos que no lo son. Creo que aquí es más bien la responsabilidad de los usuarios, de los padres o tutores, de vigilar precisamente qué es lo que consumen nuestros niños, para ver si efectivamente es bueno ese tipo de información que les está llegando. Es una buena herramienta, hay que saberlo utilizar. Mi opinión es que los medios de comunicación aportan muy poco a la educación. Más bien yo diría lo contrario, que los medios están deteriorando demasiado la educación. Los contenidos son violentos, los contenidos son comerciales, encaminados a obtener utilidades, a tener ganancias económicas, no a educar. Más bien en ese deseo de ganancia, en ese deseo de utilidades, se está llevando a la educación hacia el fondo. Creo que sería complejo implementarlo. ¿Por qué? Porque se supone que por eso hay telesecundaria, pero no funciona y no hay resultados. Y como tal, generar una televisión con un contenido educativo no funciona. Creo que valdría más utilizar otras tecnologías, como en este caso pantallas digitales, en donde se manejaran contenidos propios, pero contenidos con un valor social. Bueno, es muy amplio, y aquí depende de a qué parte de la población nos vamos a enfrentar, y bueno, pues qué es lo que les queremos enseñar. De hecho, la misión de la televisión, pues una de las partes es esa, es educar, es entretener al público y es llevar información, como son las tres partes más importantes de lo que son los sistemas de telecomunicación o de comunicaciones, por ejemplo, para la televisión. Y pues aquí depende, por ejemplo, para niños, bueno, pues algo más fácil, ¿no? Algo que tenga un contenido pues que sea atractivo, que tenga muchas imágenes, colores, y que obviamente pues lo puedan ir llevando en la parte de sus vivencias y de su misma sociedad. Por eso decía, un poquito hay que ver hacia qué tipo de público vamos a empezar a lanzar nosotros esa información. Los programas que
envían al extranjero una imagen muy negativa del mexicano. Tenemos borrachitos, tenemos personas de barrio, homosexuales estereotipados y vulgares, aclarando con mucho respeto a las preferencias sexuales de cada quien. No es una cuestión en contra de un homosexual ni de la población homosexual, sino del estereotipo y la vulgaridad que los medios de comunicación le ponen, faltándoles al respeto mucho más que cualquiera lo pudiera hacer con palabras. Otra cosa en cuanto a los medios es su muy pobre difusión de cuestiones culturales. La cultura está relegada, los horarios son para el público, no son los de más audiencia, más bien son los encuentra uno a la medianoche o en la madrugada, si acaso los hay, porque ni así. La educación que se imparte en México es una basura, por motivos desde el personal que trabaja, que sería en educación básica, porque no tiene una formación propia para poder educar, ya que las escuelas normales tienen todo, pero no son normales, porque no forman a personas que enseñen, sino solamente forman a personas que vayan a pararse frente a un grupo y no tienen los contenidos para poder hacerlos. De tal forma que sobre todo el Instituto de la Educación Básica en Morelos es más complejo. ¿Por qué? Porque aquí no hay como tal una evaluación del personal, sino que estas personas lo que hacen es que contratan a quienes se supone que pasaron el examen, que no es cierto, y los mandan a cubrir internatos cuando no tienen la más mínima idea de cómo generar un aprendizaje en los estudiantes. Y de aquí la ineficiencia del sistema, el sistema que también responde a otros aspectos, como tiene que ver el mismo sistema económico del país y a qué personas está ligado políticamente hablando este sistema. ¿Y qué propongo para una mejor educación? Pues lo que dijo Iván Illich, desescolarizar a la sociedad. ¿Cómo sería esto? Pues que no haya escuelas, que el aprendizaje sea libre y que el ser humano aprenda lo que le da la gana en el momento que le da la gana. Creo que es una pregunta difícil, complicada, y en parte yo diría que no, porque precisamente si nos vamos a esta parte de la tecnología, del uso de las nuevas tecnologías, hay como que un desequilibrio. Por ejemplo, las escuelas oficiales, las escuelas de gobierno, muchos de sus profesores no están actualizados en el uso de este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando llegan a los salones de clase, pues los muchachos o los niños sí saben manejar estas tecnologías y hay un choque generacional. Pero también si nos vamos por el otro lado, en las escuelas de tipo particular, en donde sí se utilizan esas tecnologías y en donde a los profesores se les capacita en este tipo de herramientas, pues como que también hay una desigualdad por ahí, ¿no? Entre a lo mejor hasta niveles de tipo social, en donde quiénes son los que tienen acceso a la escuela pública y quiénes son los que pueden tener el acceso a las escuelas particulares. Creo que ahí podríamos empezar a trabajar un poco en la cuestión educativa, si de verdad se pudiera homogeneizar esta situación, ¿no? De que los profesores de verdad fueran capacitados dependiendo y de acuerdo a los momentos que exige los tiempos, las épocas, la historia en la que estamos viviendo, porque por eso también nuestro país puede estar muy avanzado, puede estar muy atrasado respecto a otras naciones que sí llevan esta estabilidad educativa entre sus profesores de un sistema con otros. La educación en México necesita mucho. La educación en México necesita mucho impulso
está impregnada de política, está impregnada de intereses de grupo, está manipulada de manera corrupta por el sector educativo. No hay un compromiso real para la educación. Ya no digamos solamente en la ciudad, en el campo está mucho peor. La educación rural está peor que eso. Los medios ayudan, pero no hay orientación profesional, no hay un interés sincero y fidedigno para ayudar a la población, para ayudar al que está cursando una universidad, una escuela preparatoria, qué sé yo, ni siquiera de secundaria. Entonces necesita mucho impulso la educación, necesita recursos, y pues recursos hay, porque lo sabemos que nuestro país es uno de los que invierten más dinero en la educación. Sin embargo, es uno de los que tienen peores resultados. Quiere decir que los recursos seguramente no llegan a su destino o no son utilizados adecuada ni inteligentemente. Y bueno, las inteligencias múltiples es una adecuada teoría de Garner que podríamos realizar como en Filipinas. No obstante, creo que si no podemos generar un aprendizaje en el aula común como tal, menos los docentes estamos capacitados y tampoco tenemos los elementos para poder incidir en el aprendizaje a través de las inteligencias múltiples. Sí, yo creo que sí, porque todos tenemos habilidades y todos tenemos formas diferentes de aprendizajes también. Entonces, si nosotros queremos llevar el sistema pues antiguito, de que todos teníamos que entrar a la escuela y todos teníamos que aprender lo mismo y todos teníamos que hacer lo mismo, como que no funciona. Creo que las habilidades de cada uno de nosotros deben ser cultivadas. Obviamente yo sé que es un trabajo muy fuerte, muy grande, porque pues entonces tendremos que tener un maestro para cada joven, pero sí como que irnos adecuando y sobre todo irles poniendo atención a las personas, porque en realidad cuando estamos hablando de educación estamos hablando de personas, y entonces desde ese punto sí creo que las escuelas deberían de tomar muy en cuenta la cuestión del observar cuál es lo que para lo cual los jóvenes puedan irse enfocando, ¿no? Y una y otra, y cada una de los sistemas educativos, cada uno de estas teorías ha funcionado, y cada una de ellas tiene puntos muy importantes. Lo que pasa es que han salido al aire, han llegado al público sin una estructura bien definida, sin un plan de proyección para que llegue a toda la población. A quien le suena interesante compra un libro, compra un manual, lo estudia para sí mismo, pero no hay una difusión a grupos, a familias, a la población en general. Las inteligencias múltiples tienen mucho de positivo, han funcionado en muchísimas escuelas, pero falta mucha difusión. Falta promover, falta demostrar los resultados, falta mostrar el camino que hay que seguir para ver los resultados, y sobre todo implantarlos. Cuando las escuelas dicen, yo adopto este sistema, yo adopto esta doctrina educativa, yo adopto este estilo de trabajo que han tenido éxito en otras escuelas y lo aplica, entonces comenzamos a ver resultados en nuestros niños.
creo que es pertinente, porque hay personas incluso que tienen 40 años, 50, y por el cambio generacional, cuando no había tecnología en la época en que ellos eran adolescentes y jóvenes, no pueden manejarla aún, no saben hacer un oficio, poder escribir una carta en la computadora, abrir el Word, inclusive les es difícil enviar un correo, y a los niños ya no. Creo que los niños pueden incluso llegar a enseñarnos a nosotros los adultos cómo manejar esa tecnología con la cual no estamos familiarizados. Bueno, en mi opinión creo que son pertinentes, pero siempre evaluando y valorizando lo que sería, qué nos aporta y para qué las utilizamos, porque no nada más es estar todo el día pegado en el celular o mandando mensajes o estando en el Facebook, o bueno, estás en el Facebook, pero ¿cuál es el contenido? Creo que ese es el valor real de las tecnologías, qué te aportan y qué puedes generar tú como persona a través de las tecnologías para el bienestar de la sociedad, porque fuera de ahí no tendrían una utilidad propia. Pues yo creo que es algo excelente, porque bueno, les abre las posibilidades de conocimiento todavía mayor, más amplia a nivel global, lo podríamos decir así. Yo creo que aquí solamente tendríamos que tener cuidado precisamente en qué uso le están dando nuestros niños a esas tecnologías, a qué tipo de información están recibiendo, pero yo creo que el que ellos dominen este tipo de herramientas es algo que es formidable. Cada uno de nosotros de manera individual hace un compromiso con la educación. Si cada uno de nosotros se compromete con nuestros hijos, ¿verdad? Cada padre de familia se compromete con su hijo, si cada maestro toma a un alumno como si fuera su hijo, y a pesar de las limitaciones, a pesar de las deficiencias de nuestro sistema, a pesar de la ignorancia de la mayoría de la gente en cuanto al manejo de los medios, el manejo adecuado me refiero, porque hay quien sabe utilizarlo para otros fines, a pesar de todo ello, podemos comenzar a elevar el nivel de nuestra juventud, el nivel educativo de nuestros jóvenes, de nuestros niños. La educación es responsabilidad de los padres. Y si aquí los padres me están escuchando, es una invitación a que retomen esa responsabilidad, a que tomen su rol de padres, de jefes de la casa, y demuestren con el ejemplo y con enseñanza que vienen de buena cuna los niños y que han recibido una educación óptima. Si usted tuvo deficiencias y sus padres no lo educaron bien, pues entonces supérelas. Y ahora que es adulto, sea consciente de lo que tiene que hacer con sus hijos. No los deje ni un momento. Nuestra sociedad está avanzando por camino equivocado y cada vez la ignorancia, la ignorancia viene siendo un medio de violencia ejercida en contra de las personas. Pareciera que nuestro sistema de gobierno está encaminado a ocultarnos la verdad en muchos de los sentidos, y eso es lo que tiene en el atraso a nuestra sociedad. Por eso usted tiene que proveer información y educación a sus hijos.